Las calles de Sevilla estaban llenas de color y sonido, un vibrante contraste con la quietud que se había instalado en el corazón de Valeria. Mientras caminaba por las estrechas callejuelas bañadas por el sol que conducían a la mansión de su abuelo, sintió el peso de los recuerdos oprimiéndole el pecho. Habían pasado años desde su última visita y, sin embargo, el aroma a azahar y a piedra antigua de la ciudad le resultaba dolorosamente familiar. La mansión se alzaba al final de la calle de los Suspiros, un nombre que ahora le parecía casi profético. Sus puertas de hierro estaban ligeramente entreabiertas, crujiendo cuando el viento las empujaba, como invitándola a entrar en un mundo al que ya no estaba segura de pertenecer. La fachada, aunque hermosa en su desvaída grandeza, mostraba las cicatrices del abandono. La yedra se arrastraba por las paredes, entrelazándose con el estuco desmoronado, un recordatorio silencioso del tiempo transcurrido. Valeria dudó antes de entrar. Estaba aquí por deber, no por sentimiento. El fallecimiento de su abuelo había sido repentino y su testamento aún más sorprendente. Nunca había esperado heredar sus bienes, sobre todo teniendo en cuenta lo distante que había sido su relación tras el accidente de sus padres. Fue Isabella, su tía, quien se hizo cargo de los asuntos familiares. Isabella, que la había enviado a un internado y la había mantenido alejada desde entonces. Dentro, el aire era pesado, impregnado de polvo y del tenue perfume del jazmín. Las sombras bailaban sobre el suelo de mosaico mientras la luz del sol se filtraba por las vidrieras agrietadas. Se dirigió al gran vestíbulo y sus pasos resonaron en los techos abovedados. En su mente parpadeaban recuerdos, la voz grave de su abuelo recitando poemas, la risa de su madre resonando en las paredes. Se deshizo de ellos y se centró en lo que tenía entre manos. Una figura estaba de pie junto a la escalera de mármol, con la postura rígida y los ojos afilados. Era Isabel. Incluso ahora, vestida de luto, su tía desprendía un aura de fría autoridad. Su rostro estaba esculpido en el desdén, los labios apretados en una fina línea mientras sus ojos oscuros evaluaban a Valeria con práctica desaprobación. «Viniste», dijo Isabella, su voz fría, carente de calidez. «No estaba segura de que lo harías. Vengo a cumplir con mis obligaciones, nada más», respondió Valeria, encontrándose con la mirada de su tía sin inmutarse. «Abuelo me nombró heredera». Necesita entender lo que eso implica. Los ojos de Isabella se entrecerraron. Era viejo y senil. Yo cuidaba de él. Lo gestioné todo. Y sin embargo, te lo deja todo a ti, su nieta distanciada que apenas le conocía. Valeria sintió un escozor ante la acusación, pero se mantuvo firme. Esa fue su elección, no la mía. El silencio pesaba entre ellos. Los dedos de Isabella se enroscaron en la barandilla de caoba, con los nudillos pálidos. La casa se cae a pedazos. Las deudas son considerables. Lo más sensato sería venderla. Valeria arqueó una ceja. ¿Y quién está interesado en comprar? Un promotor, respondió Isabella, con la voz entrecortada. Mateo Garza. Hizo una oferta generosa. Suficiente para cubrir las deudas y dejarte una buena suma. Podrías volver a Madrid y vivir tu vida sin esta carga. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Había oído hablar de Mateo Garza, un poderoso magnate inmobiliario cuyo nombre resonaba en los círculos empresariales de España. Un hombre que convertía monumentos históricos en hoteles de lujo y complejos comerciales. ¿Por qué iba a querer esta vieja mansión en ruinas? Aún no lo he decidido, dijo Valeria, con tono comedido. Primero quiero ver la propiedad. Isabella tensó la mandíbula y un destello de frustración cruzó su rostro. Como quieras. Pero no tardes demasiado. La casa es un pasivo, no un activo. Harías bien en cortar por lo sano. Isabella giró sobre sus talones y sus pasos resonaron al subir la escalera. Valeria vio desaparecer la figura de su tía, con la tensión flotando en el aire como un regusto amargo. Sintió que las paredes de la mansión se cerraban sobre ella, que sus secretos susurraban en cada rincón. Al quedarse sola, Valeria deambuló por los pasillos.
rozando con los dedos el desconchado papel pintado y recorriendo con la mirada los descoloridos murales que representaban paisajes andaluces. Aquí había belleza, oculta bajo capas de polvo y deterioro. Entró en la biblioteca y el olor a papel y cuero viejos la envolvió. En las estanterías había libros intactos durante décadas, con los lomos desgastados y los títulos descoloridos. Sobre el escritorio había un fajo de cartas amarillentas por el paso del tiempo, atadas con una cinta de seda deshilachada. La curiosidad le picó al cogerlas, el pergamino delicado bajo sus dedos. La letra era elegante y fluida, la inconfundible de su abuelo. Mi amor, comenzaba la primera carta, temo que mi corazón estalle si no vuelvo a verte. Valeria se quedó sin aliento, las palabras resonaban en su mente. Las cartas de amor de su abuelo. ¿Pero a quién? ¿Y por qué las había escondido aquí, en un lugar que solo ella podía encontrar? Una voz rompió su ensoñación. No esperaba ver a nadie aquí. Valeria se dio la vuelta, casi dejando caer las cartas. Había un hombre en la puerta, alto y delgado, con una presencia casi fantasmal en la penumbra. Llevaba el pelo oscuro despeinado y sus ojos, de un llamativo tono verde, parecían atravesarla. Tenía una mirada de leve curiosidad, teñida de diversión por la expresión de asombro de ella. ¿Quién es usted?, preguntó recuperando la compostura. Dio un paso adelante, con las manos levantadas en señal de rendición. Alejandro Morales. Soy el arquitecto que supervisa la restauración, o al menos lo era hasta que todo quedó en suspenso tras el fallecimiento de tu abuelo. Los latidos del corazón de Valeria se aceleraron. Este era el hombre que Isabella había contratado para renovar la mansión. El hombre cuyo trabajo determinaría su futuro. Sin embargo, aquí de pie, entre el polvo y las sombras, parecía pertenecer más al pasado que al presente, como si estuviera entretejido en el tejido de la propia casa. La mirada de Alejandro se posó en las cartas que ella tenía en las manos. Su expresión cambió, un destello de reconocimiento pasó por sus ojos antes de enmascararlo con una sonrisa cortés. Interesante hallazgo, dijo con indiferencia. Las casas antiguas como esta siempre tienen historias que contar. Valeria apretó con fuerza las cartas, con una extraña sensación de protección floreciendo en su interior. Algunas historias están destinadas a permanecer enterradas. Los labios de Alejandro se curvaron en una media sonrisa, sus ojos se detuvieron en ella un momento más antes de darse la vuelta para marcharse. Tal vez. Pero esta casa tiene una forma de susurrar sus secretos, tanto si quieres oírlos como si no. Sus palabras flotaron en el aire mucho después de que se hubiera ido, resonando en los pasillos vacíos, entre el polvo y las sombras. Valeria bajó la mirada hacia las cartas, con los dedos temblorosos. Las palabras de su abuelo la llamaban desde el pasado, suplicando que las escuchara, que las comprendiera. Ya no estaba segura de querer escuchar. Pero no podía apartar la mirada. Los murmullos de Sevilla no habían hecho más que empezar. El sol descendía sobre Sevilla, proyectando sombras alargadas sobre el patio mientras Valeria deambulaba por los laberínticos pasillos de la mansión. En el aire flotaba un aroma a madera envejecida y jazmín, mezclado con un leve escalofrío que parecía emanar de las propias paredes. Aferró con fuerza el fajo de cartas, cuya presencia le producía un peso que no podía explicar. ¿A quién escribía su abuelo? ¿Por qué esas palabras de amor estaban escondidas, olvidadas entre el polvo y la podredumbre? La mansión crujió, acomodándose en sí misma, como si suspirara bajo el peso de sus secretos. Los pasos de Valeria resonaron suavemente mientras descendía al sótano, atraída por una atracción inexplicable. Los escalones de piedra, desgastados por el tiempo, conducían a una cámara abovedada que yacía bajo la casa como un corazón enterrado. Los viejos muebles yacían envueltos en telas blancas, bajo las cuales se escondían los fantasmas del pasado. Recorrió con los dedos las estanterías llenas de telarañas y sintió un cosquilleo en la piel cuando una corriente de aire frío atravesó la habitación. Sus ojos se posaron en un cofre de madera ornamentada, cuya superficie estaba tallada con intrincadas vides y rosas.
Una cerradura oxidada colgaba suelta de su cierre, quebradiza por el paso del tiempo. Con el corazón palpitante, levantó la tapa, dentro encontró más cartas, atadas con la misma delicada cinta de seda. Pero había más, fotografías, en tono sepia y con los bordes deshilachados, que mostraban a una mujer de ojos oscuros y sonrisa inquietante. Su belleza era cautivadora, casi de otro mundo, con el rostro enmarcado por ondas de cabello negro que le caían sobre los hombros. A Valeria se le cortó la respiración. Reconoció al hombre que estaba a su lado, la versión más joven de su abuelo, con la mirada fija en la mujer con una intensidad que desafiaba los límites de la fotografía. ¿Quién era? Cavó más hondo y descubrió un pequeño collar de camafeos y un delicado pañuelo de encaje bordado con las iniciales CM. Los dedos de Valeria rozaron algo quebradizo, un trozo de pergamino amarillento y agrietado. Desplegándolo con cuidado, leyó la tinta descolorida: maldigo los muros que nos separan, la sangre que nos ata al deber y al deshonor. Si he de vivir sin ti, que mi corazón deje de latir, pues solo te pertenece a ti, mi amor prohibido. Las manos de Valeria temblaban al trazar las palabras. La letra era inconfundible, la de su abuelo. El corazón se le aceleró y en su mente se agolpó una oleada de preguntas. ¿Por qué lo había ocultado? ¿Por qué nadie había hablado de aquella mujer, de aquel amor perdido? Estaba tan absorta que no oyó los pasos detrás de ella. Una voz rompió el silencio. Los encontraste. Valeria se dio la vuelta y casi chocó con Alejandro. Estaba de pie en el umbral de la puerta, su figura iluminada por el cálido resplandor del sol poniente. Sus ojos estaban fijos en las cartas y fotografías esparcidas a su alrededor, con expresión ilegible. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó, ocultando instintivamente los artefactos. He venido a comprobar los cimientos, responde Alejandro, con voz uniforme. Esta casa es vieja. Necesita algo más que reparaciones estéticas. Su mirada se suavizó cuando se acercó un paso y se detuvo en la fotografía que ella tenía en la mano. ¿La has encontrado? A Valeria se le aceleró el pulso. ¿Sabes quién es? Alejandro vaciló, con los dedos rozando el marco tallado de la puerta. Se llamaba Catalina Moreno. Era la hija del jardinero. Mi tía abuela. La habitación giraba, las sombras bailaban a su alrededor mientras la verdad tomaba forma. ¿Tu familia? Sí, admitió Alejandro, con una voz un poco apenada. Mi familia sirvió a la tuya durante generaciones. Catalina era hermosa, inteligente y estaba enamorada de tu abuelo. Pero el suyo fue un amor que nunca pudo ser. El corazón de Valeria se retorció, las palabras de la carta resonando en su mente. Amor prohibido, ¿por qué era una sirvienta? La mandíbula de Alejandro se tensó. Porque estaba prometida a otro. Y porque tu bisabuelo nunca permitiría que su heredero se casara por debajo de su posición. Catalina fue enviada lejos, y tu abuelo fue obligado a casarse con tu abuela. A Valeria se le oprimió el pecho. Era como una escena de un romance trágico, pero esto era real, su familia, su historia. ¿Por qué nadie me lo dijo? Fue un escándalo, enterrado para proteger el nombre de la familia, explicó Alejandro, con los ojos ensombrecidos. Catalina fue repudiada por su propio padre por deshonrar su nombre. Murió joven, sola y con el corazón roto. Un escalofrío recorrió a Valeria, que de repente sintió que la habitación era mucho más pequeña y que las paredes la oprimían. ¿Y mi abuelo? ¿Alguna vez? Alejandro negó con la cabeza. La lloró el resto de su vida. Esta casa nunca permitió que nadie la cambiara porque fue el último lugar en el que estuvieron juntos. Cada cuadro, cada mueble, lo dejó tal y como ella lo conoció. Valeria miró a su alrededor, viendo la mansión con nuevos ojos. El polvo, la decadencia, no era negligencia. Era conservación, un monumento al amor perdido. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y, por un momento, el aire entre ellos se sintió pesado, cargado de emoción. Él apartó la mirada, rompiendo el hechizo. Deberías irte de aquí, le advirtió en voz baja. Está lleno de fantasmas y dolor.
Véndeselo a Mateo y acaba con esto. Valeria entrecerró los ojos. ¿Crees que debería vendérselo? ¿Por qué? Alejandro vaciló, con la mirada cautelosa. Mateo quiere construir un hotel. Destrozará este lugar, lo borrará todo. Tal vez sea lo mejor. No, susurró Valeria, con voz firme. No voy a vender. No hasta que sepa toda la verdad. Los hombros de Alejandro se hundieron, con resignación en los ojos. Entonces te espera un viaje doloroso. Esta casa tiene secretos, secretos que destruyeron familias y arruinaron vidas. No te dejarán marchar fácilmente. Valeria cuadró los hombros, la determinación le apretó la mandíbula. Que lo intenten. No me iré hasta que lo sepa todo. Un destello de admiración pasó por la mirada de Alejandro antes de que su expresión se endureciera. Entonces te ayudaré, dijo con voz firme. Pero ten cuidado, algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Valeria bajó la mirada hacia las cartas, la tinta descolorida se desdibujó mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Las palabras de su abuelo llegaban desde el pasado, suplicando ser escuchadas, ser recordadas. Había heredado algo más que una mansión. Había heredado un legado de amor, pérdida y traición. Y no se iría hasta entenderlo todo, no importaba a qué fantasmas tuviera que enfrentarse. El sol caía bajo sobre Sevilla, proyectando tonos dorados sobre el extenso patio mientras Valeria permanecía junto al balcón, con los dedos rozando la fría barandilla de hierro. Abajo, la ciudad bullía de vida, su vibrante energía contrastaba con la pesada quietud que se cernía sobre los muros de la mansión. Las cartas estaban sobre la mesa, detrás de ella, y sus palabras resonaban en su mente, desentrañando la vida de un hombre al que creía conocer. ¿Cuánto más había ocultado su abuelo? Oyó unos pasos que se acercaban y se giró para ver a Isabella entrando en la habitación, su silueta nítida contra la luz mortecina. La cara de su tía estaba meticulosamente compuesta, pero había tensión en sus movimientos, una rigidez que traicionaba su exterior tranquilo. Has estado muy ocupado, dijo Isabella, con los ojos fijos en las cartas esparcidas por la mesa. No sabía que te interesaran tanto las historias antiguas. La mandíbula de Valeria se tensó. Lo sabías, ¿verdad? Lo de Catalina. La expresión de Isabella no cambió, su voz era fría. Eso fue hace mucho tiempo. ¿De qué sirve desenterrar el pasado? Importa porque es mi familia. Mi historia. Y tú me la ocultaste. Los ojos de Isabella se endurecieron, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Te lo oculté porque era irrelevante. Tu abuelo tomó su decisión. Se casó con tu abuela, crió a sus hijos y te dejó esta casa a ti. El resto es solo sentimentalismo. Valeria se acercó, con la mirada fija. Él la quería. Incluso después de todos estos años, la quería. Y tú la borraste de su vida. ¿Por qué? Los hombros de Isabella se endurecieron, un destello de algo, culpabilidad, tal vez, pasó por sus ojos. Porque no era nada. La hija de un sirviente que se atrevió a creerse digna de él. Avergonzó a esta familia, e hice lo necesario para preservar nuestro honor. Valeria sintió una oleada de ira y sus manos se cerraron en puños. Destruiste sus vidas. Destruiste su felicidad. ¿Y esperas que le venda esta casa a Mateo y me vaya, como hiciste tú? El rostro de Isabella se ensombreció y su voz se redujo a un escalofriante susurro. ¿Te crees tan justa, Valeria? ¿Tan decidida a hacerte la heroína? No comprendes los sacrificios que se hicieron para mantener intacto el nombre de esta familia. Si vendes la casa, te salvarás de la ruina que él dejó. Si no lo haces, te ahogarás en sus pecados. A Valeria se le apretó el pecho, pero se mantuvo firme. No voy a vender. No hasta que sepa la verdad. Toda ella, los ojos de Isabella ardían de furia. Entonces eres un tonto. Y te arrepentirás. Sin decir una palabra más, se marchó furiosa, con el eco de sus tacones desvaneciéndose en el silencio. Valeria exhaló, con la rabia hirviéndole a fuego lento bajo la piel. La amenaza de Isabella flotaba en el aire,
pero ella se negó a dejarse intimidar. Se volvió hacia las cartas y su determinación se endureció. Había algo más en esta historia y lo descubriría, sin importar los secretos que descubriera. Al día siguiente Valeria se dirigió al estudio, la luz de la mañana se filtraba por las vidrieras. Apenas había dormido y su mente se llenaba de preguntas. Necesitaba ayuda, alguien que conociera la historia de la mansión. Alguien en quien pudiera confiar. Alejandro ya estaba allí, inspeccionando las baldosas agrietadas cerca de la chimenea. Llevaba el pelo alborotado y la camisa remangada, mostrando unos brazos fuertes y bronceados. Levantó la vista cuando ella entró y sus ojos se ablandaron. No pensé que volverías tan pronto, Valeria vaciló, el recuerdo de su última conversación persistía entre ellos. Necesito tu ayuda. Conoces esta casa mejor que nadie. Y sabes más de Catalina de lo que me estás contando. La mandíbula de Alejandro se tensó y su mirada se desvió hacia las cartas que ella tenía en la mano. Esas cartas pertenecen a un pasado que debería haber permanecido enterrado. ¿Por qué?, preguntó Valeria, acercándose. ¿Por qué estás tan decidida a ocultar esto? ¿Qué es lo que no me cuentas? Los ojos de Alejandro parpadearon con conflicto y sus hombros se tensaron. Mi familia se arruinó por su culpa. El amor de Catalina por tu abuelo nos costó todo. Su padre perdió su trabajo, su dignidad. Murió roto y avergonzado. Y ella, fue borrada, olvidada como si nunca hubiera existido. Mi abuela nunca perdonó a tu familia. El corazón de Valeria se hundió, una ola de culpa la inundó. No lo sabía. Nunca lo supe. La expresión de Alejandro se suavizó, su enfado dio paso al cansancio. Nadie lo hace. Es más fácil olvidar que afrontar el dolor. Permanecieron en silencio, con el aire cargado de palabras sin pronunciar. Finalmente, Alejandro habló en voz baja. Si quieres saber la verdad, tienes que ver lo que hay debajo de esta casa. Hay un sótano, oculto bajo los cimientos. Es donde solían reunirse. ¿Dónde escribieron esas cartas? Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. ¿Has estado allí? Alejandro asintió, con la mirada distante. Lo encontré cuando estaba restaurando el ala este. Lo mantuve en secreto. No quería que Isabella lo destruyera. A Valeria se le aceleró el pulso. Enséñamelo. Alejandro vaciló, sus ojos escrutando los de ella. Si bajas, puede que encuentres más de lo que esperabas. ¿Seguro que estás preparada? Valeria cuadró los hombros, con una determinación inquebrantable. Necesito saber la verdad. Si cual sea, los labios de Alejandro se curvaron en una leve sonrisa, con un brillo de admiración en los ojos. Eres más valiente de lo que creía. Juntos descendieron a la oscuridad, el aire se volvía más frío a cada paso. El sótano estaba oculto tras una pared falsa, su entrada oculta bajo capas de polvo y escombros. Alejandro apartó la pared, revelando un estrecho pasadizo que descendía en espiral. Avanzaban con cautela, sus pasos resonaban en los pasillos de piedra. El aire estaba húmedo, cargado de olor a tierra y podredumbre. Al final del pasadizo, entraron en una cámara iluminada por la tenue luz del sol que se filtraba por las grietas del techo de piedra. La habitación era pequeña, íntima, con las paredes cubiertas de tapices descoloridos y velas rotas. En un rincón había un escritorio de madera cubierto de polvo y una silla inclinada a su lado. Valeria se quedó sin aliento cuando se acercó al escritorio y sus dedos rozaron la desgastada madera. Allí, entre el polvo, había un diario encuadernado en cuero agrietado, con las iniciales CM grabadas en la cubierta. Lo abrió con cuidado, sus ojos escudriñaron la tinta descolorida. Amor mío, nunca nos permitirán estar juntos. Pero mi corazón te pertenece, ahora y siempre. No importa lo que nos hagan, nuestro amor perdurará. A Valeria se le nubló la vista al leer las palabras de Catalina, con el corazón dolorido por el peso del amor perdido. Alejandro estaba a su lado, con el rostro marcado por el dolor. Se amaban, incluso cuando el mundo estaba en su contra. Valeria levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de él. En ese momento, comprendió su dolor,
su reticencia a revelar la verdad. Estaban unidos por esta casa, por los fantasmas que rondaban sus pasillos, y juntos descubrirían sus secretos. No importa lo que les costara, el aire de la cámara era frío y estaba impregnado del aroma de la tierra y los recuerdos olvidados. Valeria estaba de pie en el centro, con el diario de Catalina fuertemente agarrado entre las manos, sus ojos escudriñando la tinta descolorida que contaba una historia de amor prohibido, traición y dolor. Las palabras se sentían vivas, resonando a través de las paredes de piedra como si la voz de Catalina aún perdurara, anhelando ser escuchada. Alejandro la observaba en silencio, con la mirada cargada de emoción. Se apoyó en la pared, con los hombros tensos, como si el peso de su propia historia pesara sobre él. Lo escribió todo aquí, dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. Cada momento robado, cada promesa que hicieron, incluso cuando sabían que nunca podría ser. Valeria se tragó el nudo en la garganta, los dedos le temblaban al pasar las páginas. La letra de Catalina era elegante, delicada, sus palabras fluían con pasión y dolor. Le he entregado mi corazón, sabiendo que es un pecado. Pero, ¿cómo puede estar mal el amor cuando se siente tan bien? Se le apretó el pecho, las lágrimas le escocían los ojos. Estaban atrapados. Los dos. Por el deber, por el honor, por sus propias familias, Alejandro apretó la mandíbula y sus ojos se ensombrecieron. Tu bisabuelo se enteró de sus encuentros. Amenazó al padre de Catalina, le obligó a casarla con un hombre que le doblaba la edad. Un hombre cruel y violento. Su voz vaciló, la ira hirviendo a fuego lento bajo la superficie. Catalina no tuvo elección. Fue desterrada, expulsada como si nunca hubiera importado. El corazón de Valeria se hundió, el peso del pasado la oprimía. ¿Y mi abuelo? Él simplemente la dejó ir. La mirada de Alejandro se suavizó, sus hombros se hundieron. Intentó luchar, pero era joven, impotente ante la voluntad de su padre. Fue enviado a Madrid, obligado a casarse con tu abuela para asegurar una alianza entre familias adineradas. Nunca se lo perdonó, ni a su padre. Valeria cerró los ojos, con el dolor retorciéndose en su interior. Su abuelo había amado a Catalina y, sin embargo, se había visto atrapado por las mismas tradiciones y expectativas que ahora amenazaban con consumirla. Ahora entendía por qué le había dejado esta mansión, este legado de desamor. Era su forma de decirle la verdad, de hacer las paces con su pasado, pero la historia no había terminado. Todavía no. Necesitamos saber más, dijo, con la determinación tensando su voz. Tiene que haber más cartas, más diarios. Algo que explique por qué mantuvo esta casa sin cambios, porque nunca se mudó. Alejandro vaciló, sus ojos escrutando los de ella. Hay un sitio más en el que no hemos mirado. A Valeria se le aceleró el pulso. ¿Dónde? El desván, respondió Alejandro, con voz grave. Lleva décadas cerrado. Tu abuelo fue el único que subió allí, sin mediar palabra, ascendieron por la escalera, arremolinándose el polvo a su paso. La puerta de la buhardilla era vieja, la madera combada por el tiempo y las bisagras de hierro oxidadas. Alejandro sacó un juego de llaves y sus dedos rozaron los de ella al entregárselas. El breve contacto le produjo un escalofrío, un calor que perduró mucho después de que él se apartara. Valeria abrió la puerta con el corazón latiéndole con fuerza. La oscuridad los recibió, espesa e impenetrable. Alejandro encendió una linterna y el haz de luz atravesó la penumbra para revelar una extensión de reliquias olvidadas, baúles cubiertos de polvo, cajas apiladas desordenadamente y muebles envueltos en sábanas raídas. Navegaron por el desorden, pisando marcos rotos y ropa vieja, con movimientos cautelosos. En el otro extremo del desván había un escritorio bajo una ventana agrietada, con la superficie enterrada bajo montones de cartas y cuadernos. Valeria se quedó sin aliento. Las cartas estaban encuadernadas con la misma cinta de seda, la tinta descolorida pero inconfundible. Cogió una y sus dedos rozaron el delicado pergamino. Estaba dirigida a Catalina, pero nunca había sido enviada. Mi queridísima Catalina, comenzó.
Me dicen que debo olvidarte, que debo aceptar mi destino y cumplir con mi deber. Pero, ¿cómo hacerlo si en cada rincón de esta casa susurras tu nombre? ¿Cómo hacerlo si te veo en cada sombra, en cada aliento? A Valeria se le nublaron los ojos de lágrimas al leer las cartas sin enviar, cada una más desgarradora que la anterior. Su abuelo había amado a Catalina hasta el día de su muerte, y su corazón había estado siempre unido a su recuerdo. Alejandro estaba a su lado, con el rostro marcado por la tristeza. Nunca lo superó, susurró, con la voz cargada de empatía. Esta casa era su prisión. Como lo fue de ella, Valeria le miró, con la vista nublada por las lágrimas. ¿Por qué no se lo dijo a nadie? ¿Por qué sufrió solo? Porque estaba avergonzado, respondió Alejandro en voz baja. Avergonzado de no poder protegerla. Avergonzado de no poder liberarse de las expectativas de su familia. Sus ojos se ensombrecieron y sus manos se cerraron en puños. Las mismas expectativas que arruinaron a mi familia, que condenaron a Catalina a una vida de miseria. El corazón de Valeria se retorció, su rabia se mezcló con la pena. Isabella lo sabía. Ayudó a encubrirlo, para proteger el nombre de la familia. La mandíbula de Alejandro se tensó. Hizo más que eso. Convenció a tu abuelo para que se casara con tu abuela, prometiéndole que Catalina estaría a salvo. Era mentira. Catalina fue enviada lejos y nadie volvió a hablar de ella. La visión de Valeria se nubló de rabia, el pecho le ardía. Isabella destruyó sus vidas y ahora quiere borrar su memoria vendiendo esta casa a Mateo. ¿Por qué está tan interesado en ella? Alejandro vaciló, sus ojos parpadeando con incertidumbre. El interés de Mateo no es solo económico. Está conectado a esta historia, de formas que no te das cuenta. A Valeria se le heló la sangre. ¿De qué estás hablando? Los hombros de Alejandro se hundieron y su rostro quedó marcado por la tristeza. Mateo es nieto de Catalina. Creció escuchando historias sobre su sufrimiento, sobre la injusticia a la que se enfrentó. Cree que derribando esta casa podrá liberar su espíritu. La mente de Valeria dio vueltas, las piezas cayendo en su lugar. Mateo no era solo un hombre de negocios, estaba buscando venganza, retribución por el dolor de su abuela. Quería destruir el símbolo mismo de su angustia. Un frío escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta del peligro que corría. Si Mateo estaba dispuesto a destruir su propio pasado, ¿de qué otra cosa era capaz? Tenemos que detenerle, susurró Valeria, con voz temblorosa. No podemos dejar que borre esta historia, por dolorosa que sea. Los ojos de Alejandro se cruzaron con los suyos, ardiendo en ellos una feroz determinación. Entonces lucharemos. Luchamos por la verdad, por la memoria de Catalina, y por la redención de tu abuelo. El corazón de Valeria se aceleró y su determinación se endureció. Había heredado algo más que una mansión, había heredado un legado de amor y pérdida, de secretos y traiciones. Y no permitiría que lo borraran. Juntos se enfrentarían a Isabella. Juntos se enfrentarían a Mateo, juntos romperían el ciclo del dolor. Los pensamientos de Valeria eran una maraña de emociones mientras permanecía de pie ante el estudio de Isabella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La verdad pesaba sobre ella, sus sombras se extendían mucho más allá de las paredes de esta mansión. Las cartas de Catalina, las palabras no enviadas de su abuelo y la conexión de Mateo eran un tapiz de secretos y mentiras, entretejidos por generaciones de dolor y traición. Respiró hondo y sus dedos se enroscaron en el frío pomo de latón de la puerta. La advertencia de Alejandro resonó en su mente, algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Pero Valeria no podía dar marcha atrás. No cuando estaba tan cerca de descubrir toda la historia. Empujó la puerta y la madera crujió cuando Isabella levantó la cabeza. Su tía estaba sentada detrás del escritorio de caoba, con los papeles ordenados ante ella, su postura regia, exudando control. Pero había un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente enmascarado por una fría indiferencia. Valeria, dijo Isabella, con voz quebradiza. ¿A qué debo esta visita no anunciada? Valeria entró, con los hombros erguidos y la mirada firme.
Me mentiste. Sobre Catalina. Sobre todo, el rostro de Isabella permaneció impasible, pero sus dedos se tensaron en torno al bolígrafo que sostenía la más leve grieta en su compostura. No sé de qué me está hablando, los ojos de Valeria brillaron de ira. No insultes mi inteligencia. Encontré las cartas. Sé del amor de Catalina por abuelo, y de tu papel en separarlos. La expresión de Isabella se endureció y su mandíbula se tensó. Hice lo que era necesario para proteger el nombre de esta familia. Para preservar su honor. Honor, se burló Valeria, alzando la voz. Arruinaste sus vidas. Manipulaste a abuelo para que se casara con alguien a quien no amaba y condenaste a Catalina a una vida de miseria. Destruiste su felicidad. ¿Para qué? ¿Por dinero? ¿Por poder? Isabella se levantó de la silla con los ojos llenos de furia. Por sobrevivir, espetó, con la voz quebrada por el peso de sus palabras. ¿Crees que fue fácil? ¿Crees que quería hacer esas cosas? Lo hice porque tenía que hacerlo. Porque era la única lo bastante fuerte para proteger a esta familia de la ruina. El pecho de Valeria se apretó, una punzada de dolor atravesó su rabia. No protegiste a nadie. Solo creaste más dolor. Más secretos. Destruiste todo lo que importaba, incluso a ti misma. El rostro de Isabella palideció, sus hombros se hundieron a medida que la lucha se agotaba en ella. Por un momento, pareció vulnerable, humana. No lo entiendes, Valeria. Nunca has comprendido el peso de este nombre, de este legado. Siempre fuiste demasiado idealista, demasiado ingenua. Valeria se acercó un paso, con voz firme. Puede ser. Pero eso no justifica lo que hiciste. No justifica traicionar a tu propio hermano, mentir a tu familia, o vender esta casa a Mateo. Los ojos de Isabella parpadearon con confusión. Mateo. ¿Qué tiene él que ver con esto? La mirada de Valeria se entrecerró. No te hagas la tonta. ¿Sabías quién era? ¿Sabías que era el nieto de Catalina? ¿Pensaste que vendiéndole la casa podrías enterrar de una vez el pasado? La cara de Isabella se llenó de asombro y sus labios se entreabrieron con incredulidad. ¿Él, nieto de Catalina? Valeria se dio cuenta, fría y cruel. No lo sabías. Isabella se hundió en su silla, sus dedos temblando mientras agarraba los reposabrazos. Yo sabía que Mateo estaba interesado en la casa, pero no sabía. No sabía que era su descendiente. Su voz vaciló, sus ojos distantes. Él nunca dijo. La ira de Valeria se suavizó, sustituida por una extraña mezcla de lástima y pena. Creíste que podías controlarlo todo, pero el pasado te alcanzó. Siempre lo hace. Los hombros de Isabella se desplomaron, su cabeza se inclinó bajo el peso de sus pecados. Nunca quise. Pensé que estaba protegiendo a la familia. Pero solo me protegía a mí misma. El silencio llenó la habitación, pesado y sofocante. Por primera vez, Valeria vio a su tía tal y como era, una mujer atrapada por sus propias decisiones, consumida por el miedo y el arrepentimiento, pero no había vuelta atrás. No ahora. Tienes que arreglar esto, dijo Valeria, con voz firme. Cuéntamelo todo. Toda la verdad. Los ojos de Isabella se encontraron con los suyos, huecos y atormentados. Fue padre. Ordenó el exilio de Catalina. Dijo que era una desgracia, que arruinaría la reputación de la familia. Yo no quería hacerlo, pero amenazó con desheredarme, con expulsarme. Tenía miedo, Valeria. Tenía mucho miedo. A Valeria le dolía el corazón, la imagen del amor perdido de su abuelo brillaba ante ella. La dejaste sufrir y dejaste que abuelo viviera con la culpa. Le dejaste morir solo, atormentado por su recuerdo. Las lágrimas brillaron en los ojos de Isabella y se le quebró la voz. Pensé que si la borraba, si ocultaba la verdad, desaparecería. Pero no fue así. Creció, hasta consumirnos a todos. Valeria apartó la mirada, con el dolor retorciéndose en su interior. Había venido en busca de justicia, pero solo encontró quebranto.
No había vencedores en esta tragedia, solo víctimas. Se volvió hacia la puerta, con la voz hueca. No voy a vender la casa. Ni a Mateo, ni a nadie. Esta historia merece ser recordada, no importa lo dolorosa que sea. Isabella levantó la cabeza y sus ojos se llenaron de pánico. No. No puedes. Si Mateo descubre la verdad, nos arruinará. Destruirá el nombre de esta familia, todo lo que hemos construido. Entonces nos lo merecemos, interrumpió Valeria, con voz fría. Si construimos nuestro legado sobre mentiras, entonces nos merecemos las consecuencias. Es hora de afrontar la verdad. Se marchó, dejando a Isabella sola en la habitación a oscuras, con sus sollozos resonando por los pasillos. Más tarde esa noche Valeria estaba en el balcón, con las luces de la ciudad brillando bajo el cielo añil. Sentía la brisa fresca que le rozaba la piel, con el aroma del jazmín y la sal del Guadalquivir. Su mente estaba pesada, agobiada por los fantasmas del pasado de su familia. Un suave golpe resonó detrás de ella. Se giró y vio a Alejandro de pie en la puerta, con la cara marcada por la preocupación. ¿Estás bien? Valeria esbozó una sonrisa cansada. No. Pero lo estaré. Alejandro se acercó un poco más y le miró a los ojos. Has hecho lo correcto. Aunque duela, Valeria miró hacia la ciudad. El zumbido distante de la vida la enraizó. Pensé que la verdad me liberaría. Pero lo único que hizo fue romperlo todo. La mano de Alejandro encontró la suya, sus dedos cálidos y firmes. A veces las cosas tienen que romperse antes de poder reconstruirse. Valeria le miró, su corazón se ablandó. No sé cómo arreglar esto. Los ojos de Alejandro se ablandaron, su voz suave. Entonces déjame ayudarte. Lo haremos juntos. Por primera vez desde que llegó a Sevilla, Valeria sintió un destello de esperanza. Había descubierto la verdad, destrozado las mentiras y encontrado a alguien que estaba dispuesto a estar a su lado. Pasara lo que pasara, ya no estaban atados por el pasado. Eran libres de reescribir el futuro. Juntos. El sol se alzaba lentamente sobre Sevilla, sus rayos dorados se extendían por los tejados, proyectando un cálido resplandor sobre la antigua ciudad. Desde el balcón de la mansión, Valeria observaba cómo la luz bailaba sobre las calles empedradas, con el corazón oprimido por el peso del pasado. Había pasado la noche en vela, atormentada por las palabras de Catalina, por las cartas de su abuelo y por la confesión rota de Isabella. Había descubierto la verdad, pero tenía un precio, uno que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su familia, su legado y ella misma. Un suave golpe en la puerta rompió su ensueño. Valeria se volvió y encontró a Alejandro en el umbral, con el rostro marcado por la preocupación. ¿No has dormido?, observó con voz suave. Valeria esbozó una débil sonrisa. Hay demasiado que procesar. Demasiados fantasmas. Alejandro se acercó más, sus ojos escrutando los de ella. Lo sé. Pero no tienes que enfrentarte a ellos sola. Su presencia la reconfortaba, su mirada fija la anclaba en el presente. Apartó la mirada y sus dedos rozaron la barandilla. Sigo preguntándome, ¿habrían sido diferentes las cosas si hubieran sido honestas? Si Catalina y abuelo hubieran luchado por su amor. Alejandro tensó la mandíbula y los hombros. Estaban atrapados por las expectativas, por una sociedad que no les permitía estar juntos. Se vieron obligados a tomar decisiones imposibles, igual que mi familia. Valeria le miró, con el corazón encogido por el dolor de su voz. A ti también te hirieron. Tu familia sufrió por su amor. Los ojos de Alejandro se ablandaron y su mano rozó la de ella. Estuve enfadado durante mucho tiempo. Pero ahora lo entiendo, ellos también fueron víctimas. Víctimas de un mundo que no les permitió seguir sus corazones. A Valeria se le apretó el pecho y se le llenaron los ojos de lágrimas. Quiero liberarlos. A todos ellos. Quiero romper este ciclo de dolor. Los labios de Alejandro se curvaron en una leve sonrisa, con un brillo de admiración en los ojos. Entonces lo haremos juntos. Restauramos esta casa, preservamos su memoria, y nos enfrentamos a Mateo antes de que lo destruya todo. El corazón de Valeria se aceleró al oír hablar de Mateo.
Casi había olvidado su papel en esta tragedia, su venganza oculta alimentada por el dolor del legado de su abuela. Respiró hondo y su determinación se endureció. Nos enfrentamos a él hoy. Merece saber la verdad, pero no podemos permitir que destruya esta casa. No después de todo lo que hemos aprendido. La expresión de Alejandro se ensombreció y sus hombros se cuadraron. De acuerdo. Pero ten cuidado, Valeria. Mateo es peligroso. No soltará su venganza fácilmente. Valeria miró hacia la ciudad, con la determinación ardiendo en su interior. Yo tampoco lo haré. Ese mismo día Valeria estaba de pie en el gran salón, su pulso se aceleró cuando la figura de Mateo apareció en la entrada. Iba vestido de forma impecable, con un traje a medida que se ceñía a su cuerpo con precisión y unos ojos oscuros, penetrantes y calculadores. Había un aire de poder en él, una confianza que rayaba en la arrogancia. Pero, bajo aquel pulido exterior, Valeria percibía algo más oscuro, una amargura profunda que manchaba todo lo que tocaba. Valeria, saludó Mateo, con voz suave y llena de encanto. ¿A qué debo el placer? La mandíbula de Valeria se tensó, sus hombros se cuadraron. Tenemos que hablar. Sobre Catalina, los ojos de Mateo parpadearon de sorpresa y su postura se puso rígida. ¿Catalina? No sé de qué me estás hablando. No me mientas, espetó Valeria, con voz fría. Sé quién eres. Sé que eres su nieto. Sé por qué quieres destruir esta casa, para borrar su dolor, para vengarte de lo que mi familia le hizo. El rostro de Mateo se ensombreció, su máscara de compostura se desvaneció. No sabes nada, siseó, con los ojos encendidos de ira. No sabes lo que fue para ella, abandonada, exiliada, obligada a vivir en la vergüenza. Tu familia le hizo eso. Tu precioso abuelo destruyó su vida, a Valeria le dio un vuelco el corazón y la culpa la invadió. Lo sé, susurró, con voz temblorosa. Leí las cartas. Sé cuánto sufrió, y cuánto la amaba él. Mateo apretó la mandíbula y sus puños se cerraron a los lados. ¿Amor? ¿Así es como lo llamas? Era un cobarde. Dejó que la condenaran a una vida de miseria, todo para proteger el nombre de su familia. ¿Y ahora esperas que le perdone? Los ojos de Valeria brillaron con lágrimas, su pecho se apretó. No. No espero el perdón. Pero destruir esta casa no cambiará lo que pasó. No borrará el dolor. La mirada de Mateo vaciló, su ira vaciló. Entonces, ¿qué esperas que haga? ¿Olvidar? ¿Seguir adelante? Mientras el legado de tu familia se mantiene en pie, construido sobre las ruinas del suyo. Valeria se acercó un paso, con voz firme. No. Espero que recuerdes. Que honres su memoria, su amor, preservando el lugar donde fue más feliz. Donde fue amada. La cara de Mateo se derrumbó, sus hombros se hundieron mientras la lucha se drenaba de él. Usted no lo entiende. La quería, aunque nunca la conocí, aunque se había ido antes de que yo naciera. La amaba. Y le odiaba por habérmela llevado. El corazón de Valeria se rompió, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Entonces ayúdame. Ayúdame a restaurar esta casa, para honrarla, para contar su historia. Para que sea recordada, no borrada. Los ojos de Mateo se ablandaron, el dolor parpadeaba en su mirada. ¿Harías eso? ¿Por ella? La voz de Valeria vaciló, con las emociones a flor de piel. Sí. Merece ser recordada, como algo más que un secreto, algo más que una tragedia. Merece ser amada. Mateo apartó la mirada, con la mandíbula tensa mientras luchaba por serenarse. Cuando volvió a mirarla, su expresión era decidida. Entonces te ayudaré. Pero con una condición, hay que decir la verdad. Toda la verdad. Valeria asintió, con la determinación ardiendo en su interior. De acuerdo. No más mentiras. No más secretos. Permanecieron en silencio, con el peso del pasado asentándose entre ellos. Por primera vez, Valeria vio a Mateo tal y como era, un hombre atormentado por su legado,
por el dolor heredado de un amor que desafiaba al mundo, miró por encima de su hombro y vio a Alejandro de pie en la puerta, con una cara mezcla de alivio y admiración. Sus miradas se cruzaron y, en ese momento, Valeria supo que no estaba sola, juntos se enfrentarían a la verdad. Juntos honrarán el pasado, y juntos romperían el ciclo del dolor, reescribiendo el futuro en una historia de esperanza, amor y redención. La mansión estaba en silencio, el aire cargado de expectación, mientras Valeria permanecía de pie ante la gran chimenea, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las cartas estaban sobre la mesita, con la tinta descolorida brillando a la luz dorada del sol poniente. Alejandro estaba a su lado, su presencia la tranquilizaba, su mirada firme era una promesa silenciosa de apoyo. Mateo estaba sentado frente a ellos, con los hombros tensos y expresión cautelosa. Su aspecto era diferente, menos imponente, más vulnerable, la ira que antes le animaba sustituida por la tristeza. Isabella estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados, el rostro pálido y demacrado, los ojos fijos en las cartas como si fueran fantasmas que vinieran a perseguirla. Valeria respiró hondo y rompió el silencio con voz firme. Estas cartas cuentan una historia que estuvo enterrada durante décadas. Una historia de amor, de traición, de dolor. Catalina y mi abuelo se amaban. Pero fueron separados por el deber, por el honor, por el legado de esta familia. Isabella se estremeció y sus labios se contrajeron en una fina línea. Eran otros tiempos. Las cosas no eran tan sencillas como crees. Los ojos de Valeria brillaron de ira. No, eran complicados porque tú los hiciste así. Lo manipulaste, le mentiste y destruiste la vida de Catalina para proteger tu propio estatus. El rostro de Isabella se derrumbó, la culpa se reflejó en sus facciones. Tenía miedo. Tenía tanto miedo de perderlo todo. Padre era cruel, me amenazó con repudiarme, con cortarme si no los detenía. Hice lo que creí correcto, pero me equivoqué. Su voz se quebró, las lágrimas brillaron en sus ojos. Los destruí, y me destruí a mí misma. El rostro de Mateo se ensombreció y apretó los puños. La arruinaste. La hiciste sufrir, solo para salvarte a ti mismo. Isabella bajó los hombros y le tembló la voz. Lo sé. Y he vivido con esa culpa todos los días desde entonces. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo tratar de hacer las paces. Ella miró a Mateo, sus ojos suplicantes. Lo siento. Siento mucho lo que le hice a ella, a ti. Nunca quise lastimar a nadie. La mandíbula de Mateo se tensó, sus ojos ardiendo de ira. ¿Lo siento? ¿Crees que eso lo compensa? ¿Crees que eso borra el dolor, la vergüenza con la que vivió? Valeria dio un paso adelante, con voz firme. No. No lo hace. Pero aferrarte a ese odio te está destruyendo a ti también, Mateo. Catalina no querría eso. No querría que te consumiera la misma amargura que la arruinó a ella. Mateo apartó la mirada, con los hombros caídos. Quería hacerles pagar, derribar esta casa, este legado que se alzaba sobre su dolor. Su voz vaciló, sus ojos brillaban con lágrimas. Pero tienes razón. Destruir esta casa no la traerá de vuelta. No curará nada. El corazón de Valeria se ablandó, las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Entonces ayúdame. Ayúdame a restaurar esta casa, no como un monumento al dolor, sino como un testamento a su amor. A su historia. Los ojos de Mateo se encontraron con los suyos, su rostro grabado con dolor. ¿Harías eso? ¿Incluso después de todo lo que sufrió mi familia? La voz de Valeria temblaba de emoción. Sí. Porque es la verdad. Y porque merece ser recordada, no borrada. La habitación se quedó en silencio, el peso de sus palabras se asentó sobre ellos. Por primera vez, Valeria sintió que las cadenas del pasado se aflojaban, que las sombras daban paso a la luz. Mateo respiró hondo y su rostro se suavizó. De acuerdo. Os ayudaré. Pero quiero participar, para asegurarme de que se cuenta su historia. Valeria sonrió entre lágrimas. Por supuesto.
También es tu historia, miró a Alejandro, cuyos ojos brillaban de orgullo. Su mano encontró la suya, sus dedos cálidos y firmes, una promesa del futuro que podrían construir juntos, pero aún quedaba una verdad por revelar. Un último secreto que podría cambiarlo todo. Valeria se volvió hacia Isabella, con expresión solemne. Hay algo más. Algo que necesito saber, sobre mis padres. Isabella palideció y sus ojos se abrieron de miedo. Valeria, por favor, basta de mentiras, cortó Valeria, con voz firme. Necesito saber la verdad. ¿Por qué me echaste? ¿Por qué me echaste de esta familia? Los hombros de Isabella se hundieron, con el rostro marcado por la tristeza. ¿Por qué? Porque estaba celosa. Tu madre era todo lo que yo no era. Hermosa, amable, amada por todos, especialmente por tu padre. Él la eligió a ella antes que a mí, y yo no pude soportarlo. Su voz se quebró, las lágrimas corrían por sus mejillas. Pensé que, si me deshacía de ti, si te borraba de esta casa, por fin podría tener paz. Pero solo me hizo más miserable. El pecho de Valeria se apretó, la ira y el dolor se arremolinaron en su interior. ¿Me castigaste, por tus celos? ¿Me hiciste sentir no deseada, no amada, porque no podías dejar atrás el pasado? Isabella se arrodilló y hundió la cara entre las manos. Me equivoqué. Estaba tan equivocada, y nunca podré retractarme. Valeria miró a su tía, una mujer rota por sus propias decisiones, por su incapacidad de amar. Sintió una punzada de lástima, de pena, pero no pudo encontrar el perdón. Todavía no se dio la vuelta, con la voz hueca. Destruiste tanto, pero no dejaré que me destruyas a mí también. Sin decir nada más, se marchó, seguida por Alejandro y Mateo. El sol se había puesto en Sevilla y la ciudad estaba bañada en una luz dorada. Valeria estaba en el balcón, el viento le rozaba la cara y le traía el aroma de las flores de azahar. Alejandro se puso a su lado, su presencia cálida y firme. ¿Estás bien? Valeria respiró hondo, con el corazón por fin en paz. Así será. Vamos a restaurar esta casa, vamos a contar su historia. Los labios de Alejandro se curvaron en una tierna sonrisa, sus ojos se ablandaron. Lo haremos juntos. Valeria contempló la ciudad, con el corazón henchido de esperanza. Había descubierto la verdad, se había enfrentado al pasado, y había encontrado el amor entre las ruinas. Por primera vez en su vida, se sintió libre. Los susurros de Sevilla ya no eran ecos de dolor. Eran melodías de amor, de esperanza, de redención, y estaba lista para escribir el siguiente capítulo. Juntos, el sol de la mañana bañaba la mansión con una luz dorada, iluminando las paredes de estuco resquebrajado y los arcos cubiertos de yedra. Por primera vez en décadas, la vieja casa parecía respirar, sus antiguos huesos cobraban vida bajo el toque de la esperanza y la renovación. En el aire flotaba el aroma del jazmín, transportado por la suave brisa que corría por el patio. Valeria estaba de pie junto a la gran escalera, observando cómo los trabajadores descargaban cuidadosamente las cajas de materiales de restauración. La mansión era un hervidero de actividad en el que resonaban martillos, sierras y risas. Parecía viva, vibrante, ya no era una reliquia de dolor, sino un lugar prometedor. Alejandro se acerca con la cara enrojecida de emoción y un plano en las manos. Los refuerzos estructurales están en marcha. Restauraremos el ala este a finales de mes. Sus ojos brillaban mientras miraba a su alrededor, su pasión por el proyecto era evidente. Esta casa va a volver a ser magnífica. El corazón de Valeria se hinchó de gratitud, sus ojos se empañaron al verle hablar. Ya lo es, gracias a ti. La mirada de Alejandro se suavizó, sus dedos rozaron los de ella. No, por nosotros. Sus miradas se cruzaron y se produjo entre ellos una silenciosa comprensión. Se habían enfrentado al pasado, habían descubierto la verdad y ahora estaban reconstruyendo no solo una casa, sino un legado. Una voz familiar irrumpió en su ensueño. Veo que has estado ocupado. Valeria se volvió y encontró a Mateo de pie junto al arco, con la postura relajada y el rostro suavizado por una sonrisa.
Era la primera vez que lo veía sin el peso de la ira y el resentimiento nublando sus rasgos. Parecía más joven, más ligero, libre. Mateo, saludó Valeria, con una sonrisa cálida. No te esperaba. Mateo dio un paso adelante, sus ojos trazando los intrincados detalles de la mansión. Quería verla, una última vez antes de que se transforme. Su mirada se detuvo en las viejas paredes, los murales descoloridos, una nostalgia agridulce parpadeando en sus ojos. Tenías razón. Este lugar merece ser recordado. A Valeria se le apretó el pecho, una oleada de emoción la inundó. Catalina también. El rostro de Mateo se suavizó, sus ojos brillaron con lágrimas. Pensé que destruir esta casa la liberaría, pero me equivoqué. Su recuerdo pertenece aquí, en cada piedra, en cada arco. Este era su hogar, y siempre lo será. Valeria extendió la mano y la apoyó en su hombro. La honraremos. Su historia, su amor, vivirá a través de esta casa. Y a través de nosotros. Los labios de Mateo se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos reflejaban gratitud. Gracias, por darle la dignidad que se le negó. Por darme un lugar donde recordarla, sin dolor. La voz de Valeria vaciló, su corazón se hinchó de compasión. Es lo menos que se merece, y tú también. Permanecieron en silencio, con el peso de la historia asentándose a su alrededor, ya no pesados por la pena, sino llenos de reverencia. Una semana después la mansión se había transformado y sus salones resonaban con música, risas y el calor de la vida. Valeria caminó por el gran salón, con el corazón henchido de orgullo al ver a los invitados maravillarse ante los murales bellamente restaurados, las intrincadas tallas devueltas a la vida por las hábiles manos de Alejandro. Habían abierto la mansión al público, transformándola en patrimonio cultural, un lugar donde celebrar la historia, el arte y el amor. Ya no era una prisión de recuerdos, sino un santuario de historias, un lugar donde el pasado se honraba sin vergüenza. Valeria se dirigió a la sala de exposiciones y se quedó sin aliento al ver la muestra, una colección de cartas, fotografías y objetos personales cuidadosamente dispuestos para contar la historia de Catalina. En el centro había una placa con una elegante caligrafía, Catalina Moreno. Un amor olvidado. A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas al leer las palabras, y el corazón le dolió de pena y de paz a la vez. Por fin se había escuchado la voz de Catalina y su memoria había quedado inmortalizada para las generaciones venideras. Una mano familiar se deslizó entre las suyas, cálida y firme. Alejandro estaba a su lado y sus ojos reflejaban la misma emoción. «Lo has conseguido», susurró, con la voz llena de orgullo. Le diste el final que se merecía. Valeria se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Lo hicimos, juntos. Los brazos de Alejandro la envolvieron, estrechándola. Esta casa vuelve a estar llena de amor, gracias a ti. Valeria sonrió, con el corazón rebosante de gratitud. No, por nosotros. Sus labios se encontraron en un beso suave y tierno, sellando su promesa de un futuro basado en el amor, la verdad y la esperanza. Al aire libre en el patio Mateo estaba de pie bajo el olivo milenario. Sus dedos trazaban las iniciales talladas en la corteza. JLICM cerró los ojos, una lágrima resbaló por su mejilla mientras susurraba, «Lo hice, abuela». Te liberé. Sintió una brisa que le rozaba la cara, suave y cálida, como un susurro de gratitud transportado por el viento. Mateo sonrió, con el corazón por fin en paz, se giró y vio que Valeria le observaba con ojos brillantes de compasión. Se acercó, con rostro solemne. Gracias, por darme esta oportunidad de hacer las cosas bien. La sonrisa de Valeria era amable, su voz suave. Ambos estábamos atrapados por el pasado, pero encontramos una salida. Juntos. Mateo asintió, sus ojos reflejaban comprensión. Me voy de Sevilla. Aquí no me queda nada, pero llevaré su recuerdo conmigo, vaya donde vaya. Valeria sintió una agridulce tristeza en el pecho. Cuídate, Mateo. Y no olvides que siempre serás bienvenido aquí. Los labios de Mateo se curvaron en una leve sonrisa, la gratitud brillando en sus ojos. Adiós, Valeria. Y gracias
por todo, se alejó, su figura se desvaneció en la luz del sol, libre de las sombras que una vez le persiguieron. Valeria estaba en el balcón, con la ciudad de Sevilla bajo sus pies, vibrante y viva. Alejandro se unió a ella y le rodeó la cintura con el brazo mientras contemplaban la puesta de sol pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. La mansión volvía a estar viva, en sus paredes resonaban el amor, las risas y los susurros del pasado. Ya no era un lugar de dolor, sino un santuario de esperanza, de nuevos comienzos. Valeria se inclinó hacia Alejandro, con el corazón lleno de paz. Rompimos el ciclo, susurró. Los liberamos. Los labios de Alejandro rozaron su frente, su voz tierna. Y al hacerlo, nos liberamos también. Estaban juntos, sus corazones entrelazados, sus almas unidas por el amor y la verdad. Los susurros de Sevilla ya no eran ecos de dolor, sino melodías de amor, esperanza y redención. Y estaban listos para escribir el siguiente capítulo, juntos.